Buenas noches, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias que usted tiene que saber hoy antes de que acabe el día. Investigadores hallan restos humanos cerca de la base militar de Fort Hood. Creen que pueden ser de Vanessa Guillén, desaparecida hace 70 días. Estamos en el lugar. Y esto va de mal en peor. Es la advertencia del doctor Fauci, que dice que si no se toman medidas, Estados Unidos puede tener hasta 100,000 contagios diarios. Y hablamos con Yasmín, la valiente mujer que confrontó a su acosador cuando viajaba en un autobús de México. Que su ejemplo sirva, nos dijo, para que no se repita algo así. Noticias Telemundo con Julio Vaqueiro, edición especial. Esta tarde encontraron restos humanos cerca de un río próximo a la base militar de Fort Hood, en Texas, en donde desapareció hace 70 días la soldado Vanessa Guillén. La búsqueda de la joven latina está ya suspendida hasta que se determine de quién son esos restos. En el lugar está Francisco Fajardo. Francisco, se cree que podrían ser de Vanessa, ¿cierto? ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, si es que se puede decir. Así es, ha sido un día largo y triste por los restos humanos que se encuentran en este sitio donde se buscaba a Vanessa, y aunque no se han confirmado que son de ella, la brigada de búsqueda de voluntarios que había estado incansablemente buscándola está convencido de que se podría tratar de la joven soldado, tanto que, como bien lo dices, hoy cancelaron ya de forma permanente estas labores de búsqueda y que se reanudarían solamente si el médico forense llega a decir que no se tratan de Vanessa Guillén, algo que ellos no ven probable. Ya hoy eran 70 días de no saber de la joven soldado y días tristes para la familia. Sobre todo días tristes y largos. Hoy en una llamada telefónica ya se comunicaron con este jefe de la brigada de búsqueda, quien asegura que fue una conversación emotiva, triste, como se puede esperar, porque la familia tiene pocas esperanzas ya de que se encuentre con vida. Dificilísimo, Francisco. En ese lugar en el que tú estás, habían pasado ya investigadores, las brigadas de búsqueda por otras ocasiones. ¿Cómo se explican que entonces no encontraron nada y ahora aparecen estos restos? Julio, fueron 3 ocasiones en las que esta brigada y además de autoridades vinieron hasta este sitio, unas 20-25 millas de la base de Fort Hood. En palabras del líder de esta brigada, asegura que quienes escondieron los restos aquí fueron profesionales, lo hicieron de una manera tal que ellos pudieron haber caminado arriba de estos restos y no darse cuenta que estaban ahí. Bueno, deben ser estos días dificilísimos para la madre, para la familia de Vanessa. Tú has conversado con ellas. ¿Qué se sabe? ¿Cuál será su lo próximo que hagan? Lo último que supimos de la madre de Vanessa fue que iba camino a Washington, D.C. Sabemos que allá se reunirá con su abogada. Yo texteé con ella esta misma tarde antes de que se supiera toda esta información de este hallazgo de los restos. Es un día dificilísimo para ellos, como bien lo dijimos, ya hubo esa llamada telefónica, ese acercamiento entre la brigada y la familia, y como es de esperarse, difícil porque han sido 70 días de larguísima espera que hoy pudieran concluir si es que se comprueba que estos restos son de Vanessa. Muchas gracias, Francisco. Mire, desde el primer momento, aquí en Noticias Telemundo, hemos acompañado la búsqueda de la familia de Vanessa Guillén. El 9 de junio, la soldado llevaba 49 días desaparecida y en una entrevista su madre, Gloria, nos confesó que Vanessa le había dicho que un sargento la acosaba. 3 días después, Noticias Telemundo consiguió un video que muestra a Vanessa entrar en un restaurante de la zona una semana antes de su desaparición. Sería la última imagen que se tiene de ella. Ese mismo día, familiares y residentes se manifestaron frente a la base de Fort Hood. El 16 de junio, la organización LULAC ofreció una recompensa de $25,000 a quien diera información sobre Vanessa. Y además, Noticias Telemundo informó de otro soldado desaparecido en la base, Gregory Morales. Ese día hablamos con su madre. Y 5 días después aparecieron restos cerca del cuartel. Se confirmó que pertenecían a Gregory Morales, desaparecido hacía 10 meses. La familia de Vanessa entró por primera vez a la base de Fort Hood el 23 de junio. Lo hicieron junto a su abogada y a la congresista Silvia García en busca de respuestas. Y finalmente llegamos a hoy, 30 de junio, cuando se descubren
nuevos restos humanos cerca del cuartel. Hay indicios de que podrían ser de Vanessa. Falta la confirmación. Y quedan muchas preguntas abiertas todavía. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Sobre todo, ¿cómo esto pudo ocurrir en una base militar en los Estados Unidos? El avance del coronavirus por Estados Unidos alcanzó hoy un nuevo récord. Mire, ya van más de 2.636.000 personas que se han contagiado desde que comenzó la pandemia, más de 128.000 han muerto. Pero solamente en las últimas 24 horas en Estados Unidos se sumaron casi 46.000 nuevos casos. Es el mayor número de contagios diarios desde que comenzó la crisis hace ya 6 meses. Y mire usted estas gráficas. Esta muestran los contagios en los últimos días. A fines de mayo vemos cómo bajaron, luego a partir de junio otra vez con la reapertura suben de nuevo y llegan a un nivel récord de estos últimos días. Y esta otra gráfica muestra las muertes, ahí vemos un descenso desde abril, pero la curva de las muertes es reflejo de la de los contagios, solo que va con unos días de retraso. Por eso los expertos temen que esta curva que tiene en su pantalla en los próximos días también comience a haber un repunte en los fallecimientos. Esperemos que no, pero es lo que se anticipa. Ante este panorama, el principal experto de la Casa Blanca en el COVID-19 no se anduvo hoy con rodeos y declaró que el virus está fuera de control. Aquí está Paulina Sodi con los detalles de la conferencia del doctor Fauci. Paulina. Así es, Julio. Buenas noches. Buenas noches a todos en casa. Julio, bien lo decías el día de ayer, algo se está haciendo mal aquí en Estados Unidos y hoy precisamente el doctor Anthony Fauci dijo en una audiencia en el Senado que el número de casos de COVID-19 diagnosticados diariamente en el país podría aumentar a 100,000 contagios diarios. Para tenerlo más claro, esto sería casi el equivalente del Estadio Azteca en la Ciudad de México en su totalidad. Así es la magnitud del problema que se avecina en este país. We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day if this does not turn around. Ese es el escenario que planteó el doctor Anthony Fauci este martes en una audiencia en el Senado respecto al futuro que podría enfrentar el país ante el COVID-19 si la población no empieza a acatar las recomendaciones de salud pública. Aunque se negó a hacer una predicción sobre el número de muertes que podría haber en Estados Unidos por coronavirus, el doctor Fauci afirmó que claramente no se tiene un control total de la situación. I am also quite concerned about what we are seeing evolve right now in several of the states. As you know, in 4 of the states, more than 50% of the new infections are in those areas. Esos 4 estados son Arizona, California, Florida y Texas, que están experimentando aumentos repentinos en los casos de COVID-19. El objetivo de la audiencia era abordar cuál sería una forma segura para que las escuelas y lugares de trabajo del país puedan reabrir, en un momento en el que muchas ciudades y estados están suspendiendo sus planes para reactivar sus economías, lo que desató críticas principalmente por parte del senador republicano por Kentucky, Rand Paul. All I hear, Dr. Fauci, is we can't do this, we can't do that, we can't play baseball. Well, even that's not based on the science. Por lo que se hizo un llamado al sentido común para usar cubrebocas y de esta manera ayudar a disminuir la propagación del virus. Y en este punto, el senador republicano por Tennessee, Lamar Alexander, exhortó al presidente Donald Trump para que utilice cubrebocas y añadió que hay mucho en juego como para que continúe el debate político sobre el uso o no de la mascarilla. Pero además el doctor Fauci dijo que los repuntes de casos que estamos viendo muestran que el país va en la dirección equivocada porque muchos no están siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Julio. Gracias Paulina. Pues ese repunte en los casos fuera de control ha hecho que los visitantes de Estados Unidos tengan prohibido por el momento entrar a Europa. Junto a Estados Unidos, la Unión Europea excluyó a Brasil y a Rusia, otros de los países duramente castigados por la pandemia. Pero sí autorizó a partir de julio la entrada de personas provenientes de unas 15 naciones, entre las que se encuentran China, en donde se originó el coronavirus. Aquí en Estados Unidos los casos se disparan en más de 30 estados y crece la preocupación incluso entre republicanos
por la falta de una respuesta contundente del presidente Donald Trump. El propio vicepresidente Mike Pence, senadores como Mitch McConnell ya empezaron a alentar a la población a que utilice mascarillas y el propio presidente todavía se resiste a usar una. El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, dijo hoy que Trump ya se muestra derrotado por la pandemia. It seems like our wartime president has surrendered, waved the white flag, and left the battlefield. Today we're facing a serious threat, and we have to meet it. We have to meet it as one country. But the president gives no direction, and he pits us against one another. We can't continue like this. Bueno, el presidente Trump defiende su manejo de la crisis asegurando que el virus desaparecerá pronto. Un fuerte brote de COVID-19 azota a decenas de trabajadores agrícolas en Oxnard, California. La actividad en los campos no se ha detenido y las consecuencias, pues ahí están. 200 trabajadores que están en cuarentena, campesinos temporales, en su mayoría mexicanos, viven en una unidad habitacional en la que no hay distanciamiento social y no usan cubrebocas. La gente está como que asustada, ¿verdad? Porque hay quienes salieron negativos, sin embargo los tienen aquí mezclados con los que están positivos y eso está mal. Los debemos tratar como seres humanos y darles pues el respeto y las mejores protecciones posibles para ellos. La alerta por el virus se extiende más allá de la frontera, pues algunos de estos campesinos infectados en California decidieron volver a México justo cuando comenzaron a presentar síntomas. Justamente en México, el presidente ya tiene fecha para su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Será el 8 y el 9 de julio, la semana que viene. El canciller Marcelo Ebrard lo publicó en su cuenta de Twitter. Según el gobierno mexicano, el motivo del viaje es la entrada en vigor del nuevo tratado comercial. Pero este encuentro viene cargado de polémica y es que se teme que se interprete como un apoyo de AMLO a Trump en plena campaña presidencial. Y seguimos en México con una amenaza. Para Harfuch, con Charola, a ti se te olvidó que con un grupo de la Marina nos mataste familia. Solo 4 días después del ataque al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, hombres encapuchados le lanzaron esa advertencia en YouTube. Aquí le contamos de este incidente. El funcionario acusó al cártel Jalisco Nueva Generación del ataque. Ahora, en este video, acusan a Harfuch de estar vinculado al crimen organizado. Te crees muy inteligente. Y seguimos ahora con otro video, este también en México, de algo que ocurre con frecuencia en el transporte público, el acoso de un hombre a una mujer. Sí, pero discúlpeme, por favor. ¿Por qué lo haces? Discúlpeme. ¿Por qué lo haces si tienes una hija? Discúlpeme, por favor, no lo vuelvo a hacer. Ocurrió en el Estado de México y aquí la mujer enfrenta al hombre que la habría manoseado en el autobús. Y escuche cómo él acepta su culpa, le suplica que lo perdone, pero ella lo sigue confrontando. Al final el hombre logró escapar, pero ella hizo la denuncia y lo expuso en esta imagen. Yo no quiero que hombres como tú estén en la calle. No, yo lo entiendo, pero discúlpeme. Y esta noche nos acompaña la mujer que grabó ese video, que fue víctima de ese acoso. Yasmín Patlán, madre de 2 niñas desde México. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Yasmín, lamento mucho por lo que pasó usted. ¿Cómo se siente después de haber tenido esa experiencia? Pues el día de hoy me siento un poco más tranquila y me siento afortunada de que entre uno de tantos casos que se dan día a día en la Ciudad de México y en el estado, pues esté saliendo a relucir porque pues como es bien sabido, pues muchos casos se quedan sin resolver, no se les da seguimiento y aún más hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar. ¿Qué es lo que espera usted que pase después de que se dio a conocer su caso de esta manera? Pues que lleguen a una detención de esta persona. Ese tipo de actos como el que él llevó a cabo, pues son propios de un futuro abusador sexual. Y como mujer y como mamá, pues también me quedo con el miedo de que ese tipo de personas sigan transitando libremente por las calles. ¿Qué mensaje tiene para las mujeres que quizá pasan por una circunstancia como la que usted ha pasado en el transporte público o en cualquier otro lado? ¿Qué les dice? Pues primero que nada que alcen la voz,
porque como sociedad yo creo que estamos muy acostumbrados al paradigma de que las mujeres calladitas nos vemos más bonitas y pues no es así. Pues Yasmín, yo de verdad que admiro su valor, su coraje por compartir esta historia con nosotros y le agradezco mucho de verdad el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Le agradezco. Un ejemplo de coraje, de verdad. Y otros que han dado muestra de coraje son niños con cáncer que en México, con la pandemia, no encuentran medicamentos para seguir con su tratamiento. Sus padres han hecho esta denuncia desde hace meses ya, pero ahora algunos de estos niños se muestran doblemente vulnerables ante el COVID-19. Isa Osorio reporta. Triste, porque no pude ver a mis papás. María pasó su cumpleaños número 9 en el hospital, aislada por cáncer y COVID. Es que había muchos niños, algunos estaban contagiados. Tuvo fiebre como reacción secundaria al tratamiento. Mi hija se iba a infectar de eso. Pero su madre señala que los médicos confundieron esa reacción y la trasladaron al área de COVID sin realizarle la prueba. Fue trágico para mí, ¿no? Porque pues yo estaba con ella y ella decía, mamá, no me dejes, no voy a poder sin ti. Lamentablemente, durante esta pandemia del coronavirus han quedado olvidados otros sectores que también son muy vulnerables en su salud. Es el caso de los pequeños con cáncer. Este video fue subido a redes para denunciar la escasez de medicamentos. Tengo cáncer, no hay quimioterapia, ayúdenme a compartir, por favor. Los padres de los pequeños están desesperados. Incluso hace un mes realizaron una huelga de hambre. O descenso. El subsecretario Hugo López-Gatell, el mismo que atiende la crisis por coronavirus, se comprometió a ayudarles, pero ignora sus demandas. Nosotros le mandamos mensaje y no los ve. Entonces, pues aquí el que no quiere ayudar es él. Tengo leucemia Y ellos seguirán luchando para obtener los medicamentos, porque la vida de sus hijos está en peligro. ¿No hay quimioterapias? En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Desgarrador de verdad. Al regresar, una nueva caravana de migrantes desafía los riesgos de contagio y el cierre de fronteras camina rumbo a Estados Unidos. Venimos. Una caravana de inmigrantes centroamericanos comenzó hoy en plena pandemia su camino hacia Estados Unidos. Unos 100 hondureños salieron de San Pedro Sula rumbo a la frontera con Guatemala. Todos dicen que escapan de la crisis alimentaria que afecta a Honduras por el COVID-19. Y bueno, todavía no salimos del COVID-19 cuando en China científicos alertan de una gripe porcina con potencial pandémico. Según un estudio, se trata de un virus con bastante facilidad para mutar y que podría saltar de cerdos a seres humanos. Se cree que la tasa de contagios podría ser muy elevada. Al regresar, Cirque du Soleil se declara en quiebra, víctima de la pandemia del coronavirus. Vamos y venimos, quédese. El Cirque du Soleil, una de las empresas de espectáculos más famosas del mundo, se declaró en quiebra por la pandemia del coronavirus. Este circo despidió en marzo al 95% de su planta laboral. Sus inversores, ahora con el apoyo del gobierno de Canadá, presentaron un plan de reestructuración para inyectarle $300 millones y volver a operar. Ojalá así sea, porque en estos tiempos duros siempre hace falta la danza, el arte, la música. Y así vamos, un día a la vez.